Ya que vimos ese ejemplo de la clase abstracta, ahora vamos a ver un ejemplo del uso de una interfaz. Y primero un poco de teoría respecto a la interfaz. Una interfaz, al igual que la clase abstracta, tampoco se puede instanciar. Y su propósito también es proveer una definición común que múltiples clases pueden compartir. A diferencia de la clase abstracta, todos los elementos de una interfaz son abstractos. Y una clase que implemente a una interfaz debe implementar a todos esos elementos. Así que volviendo al código, voy a definir a esta interfaz, pero en el mismo archivo person. Aquí después de la definición de la clase, voy a definir una interfaz. Voy a poner, esto lo voy a hacer más pequeño, public y luego interface. Y esta interfaz se puede llamar iPerson. Perdón, iPerson. Es una costumbre que cuando trabajamos con interfaces, cuando definimos el nombre de una interfaz, pongamos la letra I. No es una regla, pero es una práctica muy común. Y también esto de definir múltiples elementos dentro de un archivo, yo no lo recomiendo, pero como estos ejemplos son muy sencillos y son bastante cortos, estoy definiendo tanto una clase como una interfaz dentro del mismo archivo. Pero igual esto no es algo que recomiendo ya para proyectos o, sí, para proyectos reales o proyectos un poquito más complejos. Ok, entonces los elementos dentro de mi interfaz deben ser todos abstractos. Voy a definir solamente dos métodos. Uno que devuelva una cadena que se llame getName, igual que lo que hice para la clase abstracta, y otro que sea getCountry. Okay, solo que aquí ambos deben ser abstractos, o sea que solamente tienen una definición, pero no una implementación. Ahora, de vuelta en user, para poder implementar esa interfaz correctamente, voy a quitar la referencia que ya teníamos hacia la clase abstracta. Entonces quito aquí la relación de herencia y también voy a quitar el elemento getName porque también tenemos ese elemento en la interfaz, o sea, el mismo nombre para ese método. Así que después de user, igual las interfaces se van a implementar con los dos puntos. Y aquí hago la referencia a iPerson. De nueva cuenta tenemos la advertencia de que no se implementan los elementos de la interfaz. Puedo esperar a IntelliSense a que me sugiera que implemente la interfaz. Después de dar clic, voy a ver que tengo hasta abajo, aquí quito la terminal, a los dos elementos de getName y getCountry. ¿Okay? Y ya dentro de mi clase puedo elegir qué hacer. Entonces getName, por ejemplo, voy a devolver otra vez solamente el nombre. Y en getCountry, aquí no tengo en sí una propiedad para el país. Entonces podría agregar esa propiedad o simplemente devuelvo una cadena. Para este ejemplo no hay ningún problema. ¿Okay? Así que de esta forma implementamos a la interfaz de iPerson. Así que la diferencia de la interfaz con respecto a la clase abstracta es que todos los elementos de la interfaz, perdón, son abstractos. Y también una diferencia o una característica importante es que una clase puede heredar de solo una clase, sea abstracta o no. Pero una clase puede implementar a múltiples interfaces. No hay, de hecho, un límite para la cantidad de interfaces que puede implementar una clase. Así que volviendo a nuestro ejemplo, voy a de nueva cuenta quitar la implementación de la interfaz en la clase de user porque quiero ver ahora cómo funcionaría esta implementación en las clases hijas. Entonces, tengo, por ejemplo, en employee la relación de que employee es hija de user. También podría sin ningún problema implementar a la clase iPerson. Igual espero la sugerencia de IntelliSense y voy a implementar a esta interfaz. Entonces la implemento y veo al final ambos métodos implementados, que igual aquí puedo definir que devuelvo en getName y en getCountry. Y puedo hacer exactamente lo mismo para el cliente. Ya tiene su relación de padre e hijo, pero aparte voy a implementar una interfaz. Que la implemento y tengo acá los métodos. Entonces, para este ejemplo en particular, tanto en employee como en client, yo podría definir el cuerpo de mi método de la forma que yo quisiera. Por ejemplo, client devuelve el nombre, el atributo o la propiedad del nombre, y acá employee también, pero tal vez con algo que sea propio de esta clase.
no sé, tal vez name y luego un símbolo de exclamación, ¿no? Solamente para ver ahí una diferencia. O sea, al final, cuando implementamos los elementos de una interfaz y también los elementos abstractos de una clase abstracta, estamos haciendo uso del concepto del polimorfismo, porque la implementación de esos elementos dentro de cada clase que los utiliza es propia. O sea, no tiene que ser igual. Al final logramos en sí el mismo objetivo, que por ejemplo para este método es obtener el nombre, pero la forma de hacerlo va a ser propia de cada clase.